Bueno, pues, yo primero de todo agradecerte, Sergi, que me ofrecieras la posibilidad de presentar tu libro, ¿no? Yo creo que Sergi y yo tenemos sintonías. Digamos que Sergi y yo, ya aprovechando un poco para hablar del libro, creo que vemos en tu juventud, porque ahora ya tenemos una edad que nosotros ya podemos contar batallitas de jóvenes, ¿no? Entonces, fijaros que cuando digo esto, lo digo porque mientras leía el libro yo empecé, pues, a rememorar algunas cosas de cuando era joven. Sí, utilizamos eso. Sí, vale la pena el micrófono, ¿creéis? Sí, porque puede haber gente más Espera, más. yo lo pongo en marcha, espera. Vale, ya está. Hola. Sí. Sí, de cuando ¿se oye? Se oye bien, sí. De cuando... Tú estás ahí, se te oye. De cuando era joven. Cuando digo joven, es muy joven, ¿eh? Es decir, os cuento esta historia y veréis cómo la ligo con el libro. Que es cuando yo tenía 16 años, empecé a estudiar biología. Y en aquel momento yo era, un claro fichaje del equipo de los polímeros, ¿eh? Estaba fascinado por las ecuaciones físicas, por el equilibrio termodinámico, por la bioquímica, ¿eh? Me fascinaba el código genético y la diversidad biológica y la teoría de la evolución. Por lo tanto, yo en aquel momento estaba muy fascinado con esto y ya en esa edad la cosa humana yo la definía como el fangal humano. ¿Eh? Las complicaciones, los líos. Y ahora, claro, yo fascinado por la armonía y el equilibrio del mundo científico, ¿no? Pero como suele pasar a veces, pues hubo algunos hackers que me empezaron a introducir en cosas que yo no contaba, ¿no? Entonces yo tenía un amigo que estudiaba filosofía, con el cual de cuando en cuando manteníamos discusiones, yo como buen científico y él como buen filósofo. Y un día, así de buenas a primeras, va y me dice: mira, te dejo este libro que te puede interesar. Entonces cogí el libro y vi unos ojos muy intensos, un mostacho muy poblado, un individuo que se llamaba Friedrich Nietzsche, y el libro era Si habló Zaratustra. Y todo y que tenía 16 años, y supongo que es un libro que necesita, luego lo he releído varias veces, pero me tocó por dos motivos. Uno, por su prosa, esa prosa intensa, poética, esa fuerza que destilaba, que era una cosa que no había visto tanto en las ecuaciones. Y entonces, esto... No, es cierto, me llamó mucho la atención, pero me llamaba más la atención, es como que me sentía imprecado por ese libro, es como si me dijera: Jaume, ¿tú qué? Bueno, esta fue el primer, digamos, cachete, ¿no? El primer hacker que se introdujo en el equipo apolíneo, ¿no? Más adelante, que esas cosas que a veces pasan, como diría Jung, sincrónicas, no sé por qué, me paré a leer un artículo del periódico que hablaba de unos filósofos que eran los trascendentalistas norteamericanos, David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, y por allí se citaba un tal Walt Whitman, que había escrito un libro que se llamaba Hojas de hierbas, que era, bueno, lo dejaban allí, y dije: bueno, vamos a ver eso de Hojas de hierba. Otro gran golpe en el equipo apolíneo, ¿no? Desde aquel momento soy un entregado a Walt Whitman, y de nuevo otra vez esa cosa de la palabra cargada de alma, cargada de vida, de intensidad. Y entonces esto empezó a poner en jaque ya más las ecuaciones, la bioquímica y todo este asunto, ¿eh? Y os cuento ya la tercera cosa, y eso lo liga con el libro de Sergi, y es que, y esto sería largo de contaros porque fue un acontecimiento de lo más raro que he vivido, pero el tercer encuentro, que ya fue determinante, fue que de una manera, yo os digo, muy extraña, conocí a Ernesto Sábato, el escritor. Cuando yo conocí, no a él personalmente, pero empecé a que compré un libro por error
y era de Ernesto Sábato, se llamaba Hombres y Engranajes. Era todo un conjunto de aforismos, etcétera, etcétera, que empiezo a leer los aforismos y pensaba que alguien me estaba hablando directamente a mí. En aquel momento ya tenía 19 años. Y lo que más me sorprendió es que Ernesto Sábato, a los 31 años, era físico atómico, que trabajaba en la Universidad de París, en el laboratorio de Marie Curie, y que de repente lo dejó todo para ponerse a escribir literatura y relacionarse con los surrealistas. Claro, eso me dejó como decir, ¿cómo sale de un sitio y se va a algo tan distinto, ¿no? Entonces os cuento todo esto porque paralelamente ya empezó a gotear muchas infecciones. Me cayó el malestar de la cultura de Freud, luego ya leí a un hombre, se llamaba Anthony Storr, que hablaba de Jung, y ya la cosa se empezó entonces ya a liar seriamente. ¿Verdad que acabé biología? Pero os cuento todo esto porque la cosa de Ernesto Sábato, de esa cosa del físico que deja la física para entregarse a la literatura, para entregarse a la reflexión también filosófica, porque aunque no lo era, la desarrolló, es algo que creo que estos episodios que os narro luego han determinado casi toda mi trayectoria vital. O sea, toda mi trayectoria vital ha sido como ir poco a poco intentando integrar una dimensión científica de la que no reniego, porque es obvio que se aprenden cosas y que tiene su sentido. Lo que sobra a veces es una cierta soberbia científica. Por otro lado, integrar algo que luego ha sido para mí fundamental, la literatura, la poesía, integrar, antes yo te decía que soy, en temas filosóficos soy un advenedizo, porque he leído erráticamente, pero todo lo que he leído siempre me ha sido significativo. Les cuento todo eso porque el libro de Sergi, cuando yo lo leía, decía, este libro se agita en mi mano, ¿no? Es como se mueve, ¿no? Y lo digo porque es un libro que agita un poco, porque igual que os decía que cuando leía Nietzsche, el libro decía, me sentía imprecado en la cosa esa, que Nietzsche la podría haber dicho perfectamente, ¿y tú qué? Leyendo a Sergi, oía mucho esa agitación, que creo que todos los que lo leáis, sea el momento vital que sea, porque eso nos afecta en todo el ciclo de la vida, es como si el libro de Sergi nos dijera, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Por el libro de Sergi tiene dos cosas que me han emocionado, sobre todo porque también le conozco, que es, no da soluciones fáciles, no lo pone fácil, pero es que nadie ha dicho que la vida sea fácil. Y empezar a entender esa cosa de quién soy yo, que esto nos atabala mucho a los que nos dedicamos a nuestra profesión, de qué sentido tiene la vida, de qué es eso de la libertad, que a veces parecen palabras que ya se han desgastado y que no tengan importancia y siguen siendo palabras fundamentales para encarar un momento vital que es trascendental. En ese sentido, el libro me ha encantado porque lo he visto, bueno, tú me corriges si la filosofía como las grandes preguntas, ¿no? Como las grandes propuestas, y además Sergi lo ha planteado como una cosa que en nuestro modelo terapéutico es fundamental, que es el mundo de las polaridades, de los opuestos, Es decir, por un lado tenemos A, por el otro tenemos B, y luego, digamos, una gran parte de nuestro trabajo terapéutico y humano es encontrar los puntos de equilibrio que se pueden mover entre A y B dependiendo de las circunstancias vitales que nos toca asumir, ¿no? Entonces lo bonito de Sergi es como que yo veo en la filosofía las propuestas, las descripciones, las actitudes, y luego Sergi tiene la habilidad de colocar por ahí al final una cosa psicológica, que es decir, pero no es tan fácil. Señores, no es tan fácil. Yo siempre lo he dicho, yo cuando empecé a leer, no sé, aquellas cosas que os diré yo de
el crecimiento personal, que luego ya me conocen, la gente me conoce y yo digo, los que vienen a hacer crecimiento personal no saben que vienen a hacer de crecimiento personal. Es decir, como que el libro de Sergi, en la más bonita tradición de lo que podríamos llamar una psicoterapia existencialista, es un libro de grandes preguntas que muchas veces ya hemos perdido el hábito de hacernos, y sin embargo son las que más nos ayudan a vivir. Es decir, plantearnos qué es ser libre, plantearnos qué sentido tengo, plantearnos cómo estoy viviendo, el tiempo que estoy aquí. Es una pregunta importante. Esta, los gestálticos la tenemos muy clara, ¿no? Es decir, fijaros, yo ya también otra vez ya me vuelvo cuando hacía la mili con Lanza, la cosa esa leía, era muy de moda el libro de las tesis de Don Juan, de Carlos Castaneda. Y una cosa que de las muchas que leí, esa me quedó siempre como, dijo, llama con atención a esto, ¿no? Que decía, aprende a vivir sabiendo que llevas la muerte en tu lado izquierdo, ¿no? Que eso entroncaría con todo el tema de la muerte, ¿no? Como decir, señores, aquí estamos el tiempo que estamos, podéis tener fe, podéis creer en lo que queráis, pero aquí vamos a estar el tiempo que estamos y hay que tener muy claro cómo lo vamos a vivir esto. Porque si no es como pasar por aquí y adiós muy buenas. Por lo tanto, el libro de Sergi plantea continuamente estas interrogantes y las plantea poniéndonos a Nietzsche, que te atraviesa todo el libro, es decir, lo cual dije, mira, otro tocado por Nietzsche. Pero ahí va saliendo poquito a poquito todo. Incluso yo eso no lo puedo evitar, me gusta mucho relacionar las cosas, tengo un espíritu sintético. Le veía hablar de la libertad y luego lo relacionaba con el capítulo dedicado a la culpa. Y hablamos de cosas, pero es lo que os decía, Sergi dice, no es tan fácil. ¿Queréis ser libre? ¿Cómo os libraréis de la culpa? ¿Queréis ser libre? ¿Cómo asumiréis la responsabilidad que implica ser libre? ¿Queréis ser libre? ¿Cómo os comprometeréis? Porque la libertad no es potencial, es cinética, por decirlo de una manera. Y así todos los capítulos podéis dejaros tocar, porque da igual que tengáis 20, 30, 40, 50, los que ya tenemos tú y yo, poco brontosáuricos, y que precisamente a veces lo hablamos con Jerry, por la edad que tenemos, nos tocan especialmente algunas de estas preguntas. También porque nos guste o no, bueno, tenemos más cerca el yuyu de la muerte, Y por lo tanto, también bien utilizado, o por lo menos a mí eso me motiva bastante, es decir, bueno, Jaume, el tiempo que queda, que vos fe, tendríamos a Nietzsche diciendo, ¿y tú qué? Por lo tanto, el libro de Sergi tiene esta virtud. A veces hay este prejuicio a priori de decir, uy, filosofía, ¿me entiendes? Y la filosofía, o por lo menos yo lo he entendido, hay una filosofía muy viva. Los hay que a lo mejor pues yo ya no conecto tanto, pero a mí leer a Nietzsche, leer a Kierkegaard, leer filósofos modernos como Slavoj Žižek, Alain Badiou, gente de este tipo, me ha ayudado, me ha hecho reflexionar, me ha hecho plantear incluso ciertos niveles de compromiso social, como hablábamos en momentos como los que se están viviendo. Qué fortuna los que estamos aquí pudiendo hablar de estas cosas. Y sin embargo, qué bueno que haya personas, gente como tú, Sergi, como todos vosotros, que os podáis plantear preguntas de estas. Porque esto es lo que nos da un poco sentido vital. Entonces yo en ese sentido le comentaba a Sergi cuando me dio el libro, dije, ostras, vaya manera de empezar el libro, Sergi, esta pregunta de ¿qué vida merece ser vivida? Pues, buena pregunta, que yo la ligué con el capítulo del sentido y propósito. Yo le decía, ostras, es que se unen muy bien, porque esa pregunta que hace James Joyce en Finnegan's Wake de
¿Cuál es la vida que merece ser vivida? Visto desde el capítulo del sentido, se podría plantear qué vida tiene sentido vivir. Y bueno, dicho esto, ahora te lanzo a ti esa pregunta. Amigo Sergio. A ver si nos ilustras un poco sobre qué vida merece ser vivida o qué vida tiene sentido vivir. Bueno, primero quisiera agradecer, antes de ir al sentido de la vida, agradeceros mucho la presencia de todos vosotras que estáis aquí. La verdad es que ha sido muy emocionante, ¿no? Ver gente de diversos lugares, de diversos ambientes, coincidir, ¿no? Es muy emocionante, muy bonito, ¿no? Agradecer también a Lisi Duquestal, ¿no? Que nos ha cedido este espacio para poder hacer este acto, y agradecer a la editorial también, que ha confiado en mí para poder hacer este libro, y agradecerte mucho a ti, Jaume, esta presentación que me ha parecido, bueno, abrumadora, o sea, caray, no sé, pero muchas gracias. Mario en general. Sí, muchas gracias. Y claro, me va a hacer esta pregunta, la pregunta por el sentido, ¿no? Claro, y es la pregunta que es el último capítulo del libro, justamente, y claro, yo justamente en ese capítulo no doy una respuesta a cuál es el sentido. Yo hablo en este capítulo de que podemos hablar de un sentido general, un sentido metafísico de la existencia, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto que está aquí? Digamos, esta pregunta que se han hecho los filósofos desde el principio, ¿no? Ya desde el principio de la filosofía, ¿no? Esta pregunta por decir, bueno, ¿y por qué hay algo y no más bien nada? O sea, esa sería la gran pregunta metafísica, ¿no? Pero claro, yo tampoco he querido entrar en este aspecto más, podríamos decir, abstracto y metafísico, sino ir más un poco al sentido personal. ¿Qué sentido, qué propósito puede tener nuestro paso por el mundo, como decía Joan, nuestro paso efímero, ¿no? Hay un capítulo, el primero, que habla de la impermanencia, justamente, citando al gran filósofo que habla de este asunto, que fue Heráclito, ¿no? Cuando nos decía, no, es que todo es transitorio, o sea, la vida es como un río, todo fluye, estamos aquí y cada instante es un instante irrepetible en un camino hacia algo que tendemos hacia la desaparición, ¿no? Entonces, esa impermanencia, claro, nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué hago yo en este tránsito por esta vida, ¿no? Entonces, claro, la gente que tiene una respuesta, podríamos decir, metafísica a esto, pues lo tiene bastante fácil, ¿no? Y la vida, ¿qué sentido tiene? Bueno, pues la persona que pueda ser creyente, la persona, bueno, pues tiene una respuesta, ¿no? Seguir un orden, digamos, que se supone que está preestablecido. Para los que no tenemos la suerte o la desdicha, no lo sé, de tener esta respuesta ya hecha, nos la tenemos que construir nosotros. ¿Qué sentido le damos a esta existencia? Entonces, no es fácil, evidentemente, y la respuesta la tiene que dar cada uno. Yo creo que vale la pena también relacionarlo con la idea de la creatividad. Es decir, ¿qué sentido tiene la vida? Pues venir aquí a crear algo, a dar algo, a ofrecer algo a la vida, ¿no? Nuestro paso por el mundo, ¿qué dejamos? Hay una referencia que hago también en el libro a Dante, cuando en su visita al infierno, ¿no? Acompañado de Virgilio, pues antes de entrar en los diferentes lugares del infierno, ¿no? Antes de entrar incluso ven unas almas que están allí en las puertas del infierno, ¿no? Y Dante le pregunta a Virgilio, bueno, ¿y estas almas qué son? Y dice, bueno, estos no les hagas ni caso, pues son personas que no han hecho nada en la vida, digamos, que no han aportado nada, ¿no? Digamos que han pasado sin pena ni gloria, por decir algo, ¿no? Estos no tienen ni siquiera acceso al infierno, por decir algo, están allí. Claro, dicho así es un poco duro, ¿no? Porque decir, realmente, pero creo que esta idea, ¿no? De Dante, la comedia, algo nos dice, es decir, vale la pena pasar por la vida sintiendo que algo dejamos aquí. Y cada uno tiene que sentir qué es lo que deja, ¿no? No hay una respuesta. Para algunas personas puede ser dejar a los hijos. Bueno, pues su paso por el mundo queda, digamos, reflejado en su tránsito, ¿no? Pues haber criado los hijos. Pero eso es una manera, ¿no?
puede haber muchas maneras, pero siempre tenemos que ver qué podemos dar, qué podemos crear, qué podemos aportar, ¿no? Y esta yo creo que es la gran pregunta que todos debemos hacernos, que dejamos aquí. Y también la pregunta sería, quizá cuando lleguemos al final de la existencia, cuando lleguemos al final de la vida, yo creo que mirar hacia atrás y hacernos la pregunta, decir, ¿ha valido la pena este viaje? Entonces, claro, si la respuesta es, pues sí, ha valido la pena. Y cuando decimos ha valido la pena, yo creo que vale la pena también, vale la redundancia, entender que evidentemente cuando algo vale la pena es que hay una pena también. Es decir, que la vida no es todo maravilloso, no es todo fantástico. En la vida hay malestares, dolores, hay insatisfacciones, pero ¿ha valido la pena todo eso? Es decir, hemos hecho algo que nos haya dejado un cierto pozo de satisfacción. Yo creo que esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? Y por eso este libro pues, no te va a dar una respuesta, pero sí te va a decir, plantéate, ¿está valiendo la pena la vida que estás llevando? Esta vida que estás aquí transitando. Bueno, esa sería un poco la cosa. No sé si os he respondido mucho, pero o más bien dejo ahí un montón de interrogantes, pero sí. No, yo recogiendo eso que dices, yo participo plenamente de lo que dice Sergi. Yo, digamos, las cuestiones del sentido metafísico y todo eso, he dicho, esto es muy complicado para mí. Pero bueno, Sergi, ya sabes de mi admiración por Jung. Y de Jung encontré dos respuestas que con el tiempo me han dado satisfacción. Yo decía una cosa muy importante, que es que para un ser humano es muy importante encontrar su propio sentido. ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? Es decir, ¿dónde yo siento que en el tiempo que voy a estar aquí, lo que estoy haciendo tiene sentido? Entonces, esta fue la primera cosa que me pareció interesante, porque dije, ¿ves? Este sentido ya, digamos, me implica a mí. Es decir, esto ya es algo que me toca más a mí, de decir, bueno, otra vez, ¿y tú qué? Creo que es la gran virtud del libro de Sergi, es este ¿y tú qué? ¿No? Por lo tanto, pues, como digo yo ahora que, pues, como dice Sergi, pues ya estamos en el momento vital que estamos, claro, esa cosa de qué sentido tiene mi vida lo he encontrado mucho en dos dimensiones, sobre todo, ¿no? En la profesión, mi profesión como psicoterapeuta. Es donde he podido comprender que el fangal humano me ha transformado en mucha compasión por lo que yo llamo la condición humana. No es fácil, la vida no es un chollo y la vida nos va a interrogar muchas veces en esa cosa de ¿y tú qué? Y de la capacidad que tengamos de responder ese ¿y tú qué? Van a depender muchas cosas de precisamente si nuestra vida va a tener sentido o no. La otra cosa que me gustó también de Jung, que él también la cosa metafísica, aunque se le malentiende muchas cosas, pero yo leí un artículo de él que se llama Cosmovisión. Lo que venía a decir es importante que encuentres una explicación o que te satisfaga, ¿no? Y eso también ha sido importante para mí. A veces hay quien me pregunta a mí, oye, tú espiritualmente, ¿tú qué? Y yo digo, bueno, espiritualmente pues muy simple, muy sencillo, ¿no? Me parece, con el tiempo me doy cuenta y agradezco que lo que he vivido me haya dado esta oportunidad de que es un milagro estar aquí. De repente estar aquí con vosotros, compartiendo, yo soy un forofo de la montaña, poder vivir la intensidad de estar vivo es lo que me satisface, lo que me da sentido y lo que me explica qué pinto aquí, ¿no? Y en eso Jung dijo una cosa que me parece determinante, que es decir, la vida puede ser un absurdo o puede ser un sentido. Y lo que hagamos con la conciencia va a tener mucho que ver a dónde vamos a ir a parar, en el absurdo
en el sentido. En ese sentido yo creo que la propuesta de Sergi de decir ocúpate de tu sentido, da igual que también tengas un sentido metafísico, en todo caso ocúpate también de tu propio sentido. Me parece un tema importante en este asunto, ¿no? Porque entonces esto determina un poco lo de que vida merece la pena vivir a pesar de la pena. Y en ese sentido te quería preguntar, Jordi, y Sergi, la cosa esta de, empezando por esa cosa de que las palabras son bonitas, las consecuciones son más complicadas. Hay un capítulo que también, cortito, pero que me parece fundamental, que tú has llamado el coraje de cambiar. Porque este es otro gran tema. Es decir, no es fácil cambiar. Yo recuerdo un documental de Slavoj Žižek que se llama Guía Perverso para la Ideología, para Perversos de la Ideología, donde pone un fragmento de una película de John Carpenter que se llama Están vivos, en donde hay una pelea en donde uno le quiere obligar a uno que se ponga unas gafas que le va a obligar a ver cuál es la realidad social que viven, ¿no? Y el otro se resiste y se resiste, ¿no? Y cuando la comentaba Slavoj Žižek dice, es que ver duele, querer ser libre duele, y hace falta tener coraje para querer ver y querer ser libre. Pues un poco me gustaría que tú comentaras un poco esa cosa tuya del coraje de cambiar. Sí, hay un capítulo que le he puesto ese título, ¿no? El coraje para el cambio. Claro, la palabra coraje, la palabra esfuerzo, tiene mala prensa, digamos. Mala prensa, sobre todo en un mundo, digamos, a veces de la psicoterapia, ¿no? Me parece que todo tenga que ser, digamos, evitar el sufrimiento, evitar el esfuerzo, hacer la vida placentera. O sea, estamos un poco impregnados de una cierta ideología hedonista, ¿no? Como todo lo que sea doloroso, todo lo que sea esfuerzo, todo lo que sea... Eso, mejor evitarlo y vamos a darnos una vida de placer. Entonces, claro, yo en este capítulo he querido justamente recurrir a un clásico de la filosofía, que es Platón, ¿no? Que es un poco como el origen de la filosofía está ahí, ¿no? Y una alegoría que utiliza Platón en su República, que es la alegoría de la caverna, el famoso mito de la caverna, no como cuando yo daba clases de filosofía, muchos alumnos ponían, vamos a explicar el mito de la taberna, no de la taberna, de la caverna. Pero bueno, se le perdonaba, pobre. Y claro, en ese mito o alegoría, Platón explica, ¿no? Esta historia imaginaria, ficticia, que tiene muchas lecturas posibles, o sea, tiene muchas interpretaciones, desde interpretaciones metafísicas, epistemológicas, hasta políticas también, pero que a mí lo he querido recuperar un poco a propósito de este tema del esfuerzo, ¿no? La idea que plantea Platón es que hay unos esclavos que están en el fondo de una caverna, atados desde que nacen, mirando a la pared final, ¿no? Al fondo de la pared, donde ven proyectadas unas sombras que provoca una hoguera que tienen encendidas detrás, por la que pasan figuras arriba y abajo, y ellos solo ven las sombras de estas figuras, ¿no? Y claro, ellos toman eso por la auténtica realidad. Claro, han nacido allí, han estado siempre atados frente a esa caverna, no conocen otra realidad. Entonces, claro, en esa alegoría Platón va explicando, dice, ¿qué pasaría si uno de esos esclavos, ¿no? fuera liberado de sus cadenas y pudiera darse la vuelta y empezar un camino de ascensión hacia fuera de la caverna, hacia fuera de la cueva, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Hombre, pues ocurriría que eso le supondría un gran esfuerzo, porque él está acostumbrado a esto, y para él esto es la realidad, esto es lo cómodo, incluso aunque sea una comodidad muy incómoda, porque está realmente frente a algo que no es real. Entonces, claro, Platón va relatando, sí, pero si hiciera este esfuerzo y consiguiera primero ver la luz de la fogata que está, claro, al principio le cegaría los ojos, ¿no? Sería algo como molesto, querría volver otra vez a ese lugar. Bueno, pero posiblemente con esfuerzo se podría acostumbrar a esa luz y seguir el camino de ascenso hacia la salida de la cueva. Y claro, cuando se encontrara afuera y viera esa luz deslumbrante, ¿no? Pues claro, eso le cegaría
y sería torpe, no podría, sabía manejarse, pero poco a poco iría acostumbrándose, ¿no? Claro, ¿qué ocurriría, dice Platón, si esa persona ha visto el mundo real de fuera y decide volver ahí donde estaban sus compañeros atados y decirles, no, no, es que estáis, oye, tenéis que despertar de ese sueño, tenéis que despertar de esa cosa que estáis viendo que no es real, ¿no? Tenéis que hacer ese esfuerzo. Claro, le diría, no, no, pero ¿qué dices? Esto, no, es que estamos aquí, esto es la realidad, tú te equivocas. Y incluso dice Platón, si tanto les insistiera, al final incluso quizá acabarán matándole, ¿no? Diciendo, déjanos en paz, ¿no? Estamos aquí muy cómodos en esta realidad. Claro, para mí eso es una buena metáfora también, ¿no? Esta idea de que a veces queremos el crecimiento sin esfuerzo. Y el crecimiento requiere esfuerzo, requiere coraje, requiere valentía, requiere un trabajo sobre uno mismo, ¿no? Y que muchas veces este trabajo pues lo rehuimos o creemos que buscamos soluciones fáciles. A veces incluso dentro, esto lo hemos hablado a veces ya en yo, ¿no? Dentro del mundo de la psicoterapia a veces no se ofrecen soluciones fáciles, rápidas, ¿no? A la carta para evitar, no, es que hay un trabajo personal que requiere enfrentarse a lo doloroso, que requiere enfrentarse al esfuerzo, que requiere ir más allá de lo que estamos acostumbrados. Todo eso creo que es importante, ¿no? Transmitirlo también en la terapia, es decir, ¿no? Si tú quieres hacer un cambio, eso no te va a venir dado, es decir, hay que ponerse en ese trabajo, ¿no? Y eso requiere ese esfuerzo. Entonces esa metáfora de Platón me gustó utilizarla en ese sentido, aunque ya digo, tiene infinitas lecturas, ¿no? Muy distintas. Pero bueno, entonces, bueno, no sé qué opinas tú también, Jaume, de esto de las soluciones fáciles de la psicoterapia. ¿Sí? A ver, ya que nos ve... Que pases la pelota, no sé si está... No, yo totalmente de acuerdo. Yo a veces comento con Sergi que a veces se presenta a alguien a terapia con la famosa frase de dame herramientas. Es decir, yo siempre tengo ya la respuesta estándar, que es decir, mira, quizá antes de darte herramientas hay que leerse el manual del usuario, ¿no? La cosa es, pero bueno, vamos a ver quién es el que lo va a usar, para qué lo quiere usar. Por lo tanto, yo diría que en ese sentido podríamos, porque ahí entramos ya en un tema de discusión más de modelos psicoterapéuticos. Claro. Digamos, podríamos dividir así en grandes digamos, palabras, es la psicología clínica y lo que es un modelo más de una psicoterapia existencial, que no es que sean ni mucho menos opuestas, pueden ser complementarias si hay tiempo para hacerlas complementarias, ¿no? Es evidente que una cosa es tratar a alguien que viene con una hipocondría y tal y cual, o con un trastorno obsesivo-compulsivo, y la otra es a veces gente que llega a terapia con una ansiedad que no sabe ni por qué está ansiosa, o con una ansiedad porque no tiene ningún síntoma clínico pero la vida no le funciona, o como muchas veces se va viendo en los procesos terapéuticos, una cosa que luego ahora te pasaré la pelota, que sería esta cosa de, claro, hablamos mucho de la libertad y el gran obstáculo para ser libres, más allá de los elementos sociales, somos nosotros mismos. Y eso es una cosa que es una cosa que en el trabajo de Sergi aparece cuando os digo, él va diciendo y luego no es tan fácil, ¿no? Porque, claro, una cosa es poderme quitar un síntoma, no es lo mismo que quitarme una creencia rígida, ¿eh? No es la misma cosa, porque una creencia rígida me está determinando toda mi vida, si no la atiendo, ¿eh? Me puedo quitar un ritual, me puedo quitar la hipocondría, pero si no abordo ciertas cosas, mi vida sigue siendo afectada, y eso hay terapeutas, bueno, ya Freud definió aquello famoso de la compulsión a la repetición, pero luego, digamos, llegó Eric Berne, de análisis transaccional, creó el famoso tema del guión de vida que nos atañe a todos. Si no ponemos atención, repetimos. ¿Cuántas veces, no, Sergio, en terapia, cómo es que voy a parar a la misma pareja siempre?
o cómo es que en los trabajos siempre acabo saliendo mal parado, una y una y una y otra vez. Por lo tanto, diríamos que, claro, hay una psicología más sintomática y ese tiene el sentido que tiene. En cambio, salirse de conceptos más como el guión de vida, la rigidez de un carácter, cómo afrontamos aquello que de nosotros mismos evitamos porque nos da miedo ver nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia fragilidad. Claro, eso es otro planteamiento, eso es una aproximación terapéutica distinta. Una es más clínica, evidentemente la otra es más existencial. Entonces, esta requiere mucho el coraje de ver qué factores limitantes están trabajando en mí para que repita, para que me entrabanque, para que me pasen las cosas que me pasen. Y no es fácil querer ver eso, igual que no es fácil a veces querer ver la dimensión chunga que todos tenemos, lo que Jung llamaría la sombra. De todo eso, eso que llamamos yo, que es otro tema interesante, a Dios esto no le hace mucha gracia. Es conservador, se queda ahí, y en ese sentido, como decías tú, a veces es más fácil vivir en la cueva que nos dé la luz, ¿no? Y en ese sentido es curioso, pero ir hacia la luz y que nos dé la luz es cuestión de coraje. Yo he querido también, a propósito de esto, ¿no? en el capítulo este sobre el coraje, citar a un poeta latino, Horacio, que me parece muy significativo, ¿no? Cuando en unas palabras de una de sus poesías de Horacio dice: la dolencia del alma te consume, quien bien empieza, la mitad ha hecho. Atrévete a ser sabio, empieza, que quien de vivir bien aplaza el tiempo, imita al aldeano que esperaba para pasar un río a verle seco, y el río aún corre o correrá por siempre. Es decir, ¿cuántas veces esperamos, ¿no?, para pasar un río que el río esté seco? Y bueno, pues empieza, o sea, empieza a cambiar, o sea, empieza a actuar, ¿no? Muchas veces las personas vienen a terapia y como esperan que le dé solución y dicen, bueno, pues ponte, o sea, yo a veces me ocurre, ¿no?, internamente, no suelo decirlo, pero a veces me ocurre internamente que delante de un grupo así, a veces me dan ganas de decir, oye, pero chicos, es que, a ver, o sea, poneros, o sea, estamos aquí dándole vueltas, ponte, actúa, empieza a cambiar, da el primer paso, atrévete, porque si no, difícilmente van a venir los cambios, ¿no? Sería un poquito esta idea, esta necesidad de poner ese esfuerzo de voluntad también, ¿no? Aunque repito, es algo que está un poquito mal visto, esto de la voluntad también, ¿no? Pero bueno, vamos a darle. No, yo creo que esto es fundamental. Yo insisto en ese tema, porque yo creo que un poco ese intento de ser un poco más conscientes de nosotros, eso implica ser consciente de quién soy yo, porque si no soy consciente de quién soy yo, menos voy a ser consciente de quién es el otro, que es un gran problema de nuestra sociedad actual, ¿no? Unos niveles de narcisismo importantes. Y por lo tanto yo creo como que ese trabajo un poco de intentar poner conciencia es una cosa que también, en momentos también como los actuales, es fundamentales, nos permite adquirir más criterio, de poder filtrar más las cosas que hoy en día estamos recibiendo, que sabéis que hay una cantidad de información, eso que ahora llaman así tan interesantemente las verdades alternativas, para decir las mentiras que llaman realidades alternativas. Esto. Es decir, afinar con uno es afinar con nosotros y afinar con el mundo, y eso nos permite adquirir criterio, discernimiento, y eso creo que ya es una gran aportación, no solo para nosotros mismos, sino para nuestras relaciones y para el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces yo también, aprovechando esto, te quería hacer otra pregunta, que esta también es otra de estas preguntas, porque claro, hablamos un poco de todo esto, de hacer camino, de poner conciencia y todo eso, y nos tropezamos en aquello de quién soy yo, esa cosa del yo. ¿Qué es eso de yo? Y claro, aquí hay muchas posiciones, las que tú vas citando, de David Hume, por ejemplo,
Claro, si nos vamos más en lo moderno, tenemos a todos los filósofos de la mente hoy en día, Daniel Dennett, que ya falleció, a David Chalmers, ¿no? Gente que trabaja sobre la filosofía de la conciencia y te hablan que el yo es una ficción, que el yo es un símbolo, pero que no es tal. ¿Tú cómo lo ves? Filósofo-terapeuta, ¿no? Es un tema, claro, es un tema evidentemente muy complejo, ¿no? Tú has citado todo el tema tema de la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Este es el gran asunto sobre el que están neurocientíficos, filósofos, en fin, ¿dónde reside aquello que hace que seamos nosotros, ¿no? Que podamos identificar quién soy yo? Entonces, claro, yo no he querido meterme en profundidad tampoco a esto, porque me parece que es algo que excede mis capacidades, obviamente, ¿no? Pero sí como poner un poco en cuestión, por lo menos, esa idea del yo que tenemos, ¿no? Cuando decimos quién soy yo, ¿qué estamos diciendo en realidad? ¿No? Y entonces he aprovechado un poco la filosofía de David Hume, un filósofo escocés del siglo XVIII, que entre otras se le conoce un poco como uno de los padres, por decirlo de una manera, de la filosofía empirista británica, ¿no? Esa filosofía que sobre todo se basaba en la idea de que todo lo que está en nuestra mente necesariamente tiene que haber pasado previamente por los sentidos. Es decir, cualquier contenido mental es un contenido que hemos adquirido a través de la experiencia. Y ahí viene la idea de empirismo, viene del griego empeiria, que quiere decir experiencia. Entonces, ese filósofo, David Hume, lleva este empirismo a un nivel radical, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, él dice, a ver, cuando decimos yo, ¿qué estamos diciendo en realidad, no? Cuando yo digo... Hume dice, claro, cuando yo miro hacia adentro y veo mi yo, lo único que veo es estados diferentes que se van sucediendo. Ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora pienso una cosa, ahora pienso otra, ahora tengo un recuerdo. Siempre son impresiones, que llama él, concretas, específicas, pero nunca tengo, por más que yo intente mirar hacia adentro, una impresión de eso que llamamos yo. Porque si tuviera una impresión del yo, sería una impresión que tendría que ser constante a lo largo de toda mi existencia. Y claro, eso no existe. Es decir, ¿qué tengo que ver yo cuando me miro dentro con el niño que tenía 1 año, con el niño que tenía 10 años, incluso con lo que me ocurría hace un rato? Es decir, hace un rato he tenido unas emociones, yo estaba muy nervioso por llegar aquí, ahora estoy más tranquilo. Bueno, a todo eso parece que le atribuimos como una sustancia que sería ese que llamamos yo, que puede estar tranquilo, que puede estar nervioso, que puede estar contento, que puede estar enfadado. Pero claro, dice, tío, esto no es más que una suposición. En realidad no tengo una impresión del yo. Entonces, claro, esto que puede ser muy discutible, no podemos discutir, yo lo he intentado aprovechar un poco también ligándolo con la idea budista, que el budismo también de alguna manera, aunque yo ya digo en el libro que todo lo que son filosofías más orientales, ahí mi desconocimiento es mayor y solo lo cito un poco de pasada, pero el budismo también cuestiona la propia existencia de un yo sustancial. Entonces, claro, recoger esa idea creo que nos sirve para un poco cuestionarnos esto, poner en cuestión nuestra propia identidad. ¿Quién soy yo en realidad? ¿No? Eso que estoy tan convencido de que soy, esas creencias, como decía antes Jaume, ¿no? Que están tan arraigadas en mí. Bueno, pues eso quizá podemos ponerlo en cuestión. Entonces podemos entender que ese yo no es más que una construcción que yo he hecho y que como tal construcción puedo cuestionarla, y ahí se me abre la posibilidad de un cambio también, de dejar ciertos aspectos ya repetitivos míos, entrar en otros nuevos, es decir, flexibilizar mucho más esa idea que tenemos de nuestro propio autoconcepto, ¿no? Que hemos ido desarrollando al cabo del tiempo. Entonces, claro, dice Hume, ¿qué es lo único que fundamenta la idea del yo? La memoria. Tenemos recuerdos. Y claro, esos recuerdos es lo que constituyen. Claro, yo debo ser ese que recuerdo, pero claro, también los recuerdos son construcciones. La mayoría de nuestros recuerdos también son cosas que hemos construido, no son tan exactos. Entonces, bueno, cuestionémonos un poco esta idea. Simplemente la idea del capítulo era este, ¿no?
y abrámonos un poco más a poder flexibilizar nuestra propia autoconcepto, nuestra propia identidad. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, sí, sí. No, yo sí, una nota particular añadir que a mí lo que me resultó muy clarificador, paradójicamente, fue uno de esos aforismos lapidarios de Lacan, que decía: yo es el otro. Yo es el otro. Los que nos dedicamos a esto sabemos que estamos configurados por los aprendizajes que recibimos de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno social, y en el fondo yo cuando leí esta frase dije: ah, mira, ahora ya sé quién soy yo, soy los otros. Entonces pude cuestionar si quería ser lo que me dijeron que fuera los otros, ¿no? Entonces, parece interesante. Yo no soy tan en este sentido, digamos, de si el yo existe o no. Yo creo que el yo es un proceso y que somos algo en cada instante, pero somos algo en cada instante que podemos revisar, que podemos ver, que nos podemos cuestionar, y eso hace que el yo sea una dinámica de proceso, ¿no? Bueno. También tiene que ver esto un poco tangencialmente con el tema de las creencias. Sí. En el sentido de que también aquí Hume, ¿no?, habla de que de alguna manera nuestra mente, por algún motivo, tiende a pensar que aquello que ha sucedido se va a seguir repitiendo. Y entonces desde ahí anticipamos, ¿no?, y ahí fundamentamos nuestras creencias. Las cosas que han sido de una determinada manera, nuestra mente tiende a pensar que seguirán. Y entonces hay una anécdota que me gusta siempre explicar, que cuenta Bertrand Russell, filósofo inglés del siglo XX, que habla del pavo inductivista, ¿no? Un pavo no en el sentido de una persona, sino un bicho, pavo. O sea, un pavo de verdad, de esos que tienen plumas, digamos. Y le dice pavo inductivista porque, claro, el inductivismo es la manera que tenemos los seres humanos de acumular experiencias puntuales, concretas, y a partir de esas experiencias concretas y puntuales tendemos a establecer deducciones generales, ¿no? Entonces dice, claro, ese pavo nace en una granja un día de enero y ve que un señor viene por la mañana y le pone comida y agua por la mañana. Bueno, ese pavo, como es muy prudente, espera, dice, bueno, a ver, hoy ha pasado esto, a ver qué pasa mañana, ¿no? Entonces, mañana, al día siguiente, el señor viene, le pone comida también. Bueno, dice, bueno, ahora estamos en invierno, vamos a esperar a ver si cambia el tiempo. Llega la primavera, el señor llega a las 8 de la mañana, le pone comida. Y dice, bueno, esperemos a ver si hace calor. Llega el verano y le pone comida a las 8 de la mañana. Entonces ya, cuando ya ha pasado mucho tiempo, que era prudente el pavo, nos anticipaba, decía, bueno, ya está, ya puedo estar seguro de que ese señor vendrá cada día a las 8 de la mañana y me pondrá comida. Y esa deducción la hace justo el día de Navidad. Entonces, claro, llega el día de Navidad y viene ese señor y le corta el cuello, lo pone en el horno y tal. Entonces, creo que es muy interesante porque, es decir, nuestro cerebro tiende a esto, a pensar, va a seguir sucediendo lo mismo, se van a repetir las cosas y fundamentan nuestras creencias. Es decir, bueno, cuestionémonos esto, las cosas porque hayan pasado determinadamente no van a seguir ocurriendo necesariamente. Bueno, quería reflejar un poco esta anécdota que tiene que ver un poco también con Hume, porque Hume dice que todas nuestras ideas se fundamentan en la costumbre. La costumbre es la guía de la vida humana, dice Hume, ¿no? Nos hemos acostumbrado a cosas y entonces, bueno, creemos que van a seguir siendo así, pero no necesariamente, ¿no? No seamos pavos, ¿no? Bueno, Sergio, yo quería dar un cambio de tercio y hacerte una pregunta más personal, que es sobre la motivación que te ha llevado a escribir este libro. Pues, podría decir que es el aburrimiento. Es las ventajas de saber aburrirse. Sí. No, yo hace ahora como 3 años que escribí ese manual de Gestalt que algunos conocéis, y cuando hice la presentación me dijeron, bueno, ¿y qué vas a escribir ahora? Y en aquel momento dije, mira, tengo una terraza, he plantado 2 árboles,
tengo 2 hijos y he escrito un libro, digo, no me pidáis más, ya está, ya he cumplido. Digamos, pero bueno, esas cosas que se dicen, como decía Hume, y luego al final no son así. Y bueno, sí, yo creo que también es una fase de la vida, ¿no? Que tenemos más tiempo, que no estamos tan constreñidos por el trabajo, por tener que... Y entonces desde ahí, pues, con esas ganas de decir... Sobre todo para mí era... Yo estuve 33 años dando clases de filosofía en institutos, ¿no? Luego empecé con el mundo de la terapia y al principio, cuando hacía las 2 cosas, tengo algunos viejos compañeros aquí de instituto, ¿no? Cuando compaginaba las 2 cosas, claro, pensaba, bueno, doy clases de filosofía, está bien, me gano la vida con esto también. De hecho, era mi profesión primera, ¿no? Luego incorporé lo de la terapia, pero al principio eran como 2 cosas muy disociadas, ¿no? Bueno, clases de filosofía, la terapia, la formación, Gestalt, pero poco a poco me fui dando cuenta de decir, a ver, yo cuando me di cuenta de que cuando daba clases de filosofía y ya estaba haciendo terapia, era como si entendiera mejor la filosofía. Pues dije, hombre, pues ahora entiendo esto. Ahora, porque sí, yo podía explicar a Nietzsche, podía explicar a Schopenhauer, podía explicar a Kant, quien sea, pero decir, claro, pero esto no puede ser que sea una cosa tan abstracta y tan rara, ¿no? Que ya lo es, porque los alumnos me miraban con unas caras a veces, me está contando este, ¿no? Pero claro, pensé, sí, pero claro, lo que dice Nietzsche no son cosas que se refieren a la vida. Y pensé, bueno, me di cuenta de esto, ¿no? Luego me di cuenta de que cuando hacía terapia o hacía formación, pensaba, ostras, hay muchas ideas, ¿no? Que parece que sean nuevas, ¿no? de la psicoterapia, libros de Gestalt, pero si esto ya está dicho en realidad. O sea, hace 2000 años ya lo decía. O sea, con otras palabras, con otro lenguaje. Entonces, ahí pensé, ostras, vale la pena unir estas 2 cosas, ¿no? Y luego para mí fue muy importante un autor que yo siempre, los que me conocéis, ya sabéis que siempre lo recomiendo, ¿no? Que es Irving Yalom, este psicoterapeuta americano, que claro, es un psiquiatra, ya muy mayor, todavía vive, pero es muy mayor, psiquiatra, psicoterapeuta, pero que en sus libros, en su práctica, él incorpora muchos elementos de la filosofía. No es, podemos decir que es un filósofo, pero sí que recoge. Y entonces, claro, me empecé a pensar, bueno, estos son campos muy coincidentes, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me surgió un poco estas ganas con un poco de miedo, porque pensé, claro, como todas las cosas híbridas, claro, si este libro lo coge un filósofo académico, seguro que dirá, bueno, esta filosofía no está a la altura de los debates académicos tapados, ¿no? Y claro, desde un punto de vista puramente terapéutico dirán, bueno, pero aquí no hay recursos prácticos para ver qué hago con tal o con cual. Pues mira... Mira, ahora esto es interesante. Déjame que me ponga de Gestalt. Mira qué. No, es que ahora el otro día estuve en una presentación de una terapeuta juliana que conocemos, que es Silvia Tapó, que presentó un libro, y no sé qué decía a propósito también de los especialistas, y ella dijo, pues mira, que les den. Pues eso, que les den. Esto, claro, esto es como decir, para mí es un producto híbrido, ¿no? Y claro, los híbridos tienen un poco de mala fama, ¿no? Pero bueno, es un híbrido, es verdad, y para mí esta es la motivación, ¿no? Cómo hibridar esto y cómo poder fomentar un poquito esas ganas de decir, pues, sigamos filosofando, sigamos pensando, reflexionando, no nos conformemos con las cosas como parecen ser, sino profundicemos, ¿no? No, y ahora que hablabas de Irving Yalom, curiosamente hay 2 libros suyos, uno muy conocido, el otro no tanto, que uno es El día que Nietzsche lloró, que es un libro sumamente interesante que habla de esto de los guiones de vida, de las crisis de mediana edad,
etcétera, etcétera. Y el otro es La cura de Schopenhauer. Es un libro muy interesante en donde se ve cómo la dimensión filosófica y la dimensión terapéutica cogen sinergias muy interesantes. Es decir, a mí particularmente el leer filosofía me ha inspirado en el campo terapéutico y le ha dado profundidad a esa mezcla entre lo que es la profundidad del pensamiento y también la intuición filosófica, y esa cosa que, nos guste o no, pues los que nos dedicamos a nuestra profesión, pues somos como una especie de aves de mal agüero, de que todo cuesta un poco, de que hay que esforzarse, de que las ideas son muy bonitas, las cosas leídas en los libros suenan fantástico. Cuando uno lee El viaje del héroe de Joseph Campbell dice ¡wow!, ¿no? Y tal, luego cuando intenta hacerlo uno ya el wow ya no es tan wow, ¿no? Es más, a veces uno se plantea aquello de quién me mandaba a mí meterme en estos atolladeros. Me parece muy interesante esto, ¿no? Como yo creo mucho en las sinergias, ¿no? Y creo que también hay que decir una cosa que me parece obvia. Al final, aunque no sé si les gustaría a algunos psicólogos, la psicología es una escisión de la filosofía, como tantas cosas. Yo creo que valdría la pena quizá dar la palabra, pero antes me gustaría solo, quizá, porque sé que es un tema que a ti te interesa especialmente, ¿no? Y que también en el libro, el tema de la culpa. Sí. Uy, no me toques ese tema. Porque sé que es un tema que tú trabajas. ¿Qué te parece ese tema de la culpa? No, yo creo que bueno, yo, claro, por la cuenta que me trae, es un tema que siempre me ha interesado mucho, por dos motivos. Uno, porque da mucho que pensar y sobre todo porque se ha disparado algo. Se ha disparado el Gemini. Ah. Es que he estrenado el móvil y me sorprende con interrupciones de este tipo. Entonces, la cosa que me parece interesante de la culpa es que es un gran interruptor de la vida. Es un gran interruptor de la vida. Es decir, eso en la consulta de los terapeutas lo vemos permanentemente. Y a veces creo que la culpa no está no está bien medida en la dimensión de su profundidad y del efecto que genera. En lo que yo llamo tanto la culpa objetiva, es decir, cuando podemos ser objetivamente culpables, como en lo que podríamos llamar la culpa más, llamémosla neurótica, es cuando nos sentimos culpables de cosas que no nos tendríamos que sentir culpables. Los que nos dedicamos a nuestra profesión, siempre ponemos un ejemplo que es la dificultad para decir no, poner límites, que es decirle, pero ¿por qué me debo sentir culpable por poner un límite que en el fondo pues, debería ser lo más normal, poder decir, mira, esto no me gusta o esto no lo quiero, y uno ahí se queda medio fosilizado antes de hacer esto, ¿no? Entonces, claro, la culpa tiene una profundidad muy importante, porque cuando os he dicho que es un gran interruptor de la vida, yo siempre, cuando hablo de ella, digo, y además es el gran interruptor de la libertad, ¿eh? Es decir, la culpa no nos deja ser, nunca mejor dicho, ¿no? Y nos ata a comportamientos repetitivos, autocastigadores, etcétera, etcétera, dependiendo de la virulencia con la que puede, digamos, estar instalada la culpa. Solo os diré una cosa que yo le pongo mucha importancia, que es el origen de la culpa ya está en el momento en que nacemos. En el momento en que nacemos es cuando un bebé es la cosa más frágil y vulnerable del mundo. Pues bien, dependiendo de la calidad de atención que va a recibir ese bebé, la experimentación de la culpa va a ser mucho más fuerte o mucho más grave, dependiendo de la desatención, del mal cuidado, etcétera, etcétera. Y eso, quien fue una maestra, digamos, planteándolo, son todo lo que se llaman los psicoanalistas relacionales, que es Melanie Klein, Donald Winnicott. Yo a Donald Winnicott también le tengo en un altar. Y es curioso porque una de las primeras cosas que se va a integrar en el mundo del bebé es una escisión interna entre bueno y malo. Y a partir de aquí va a llover sobre mojado. Dependiendo de la violencia de ese bueno o malo, de cómo esto queda integrado, la experimentación de la culpa va a ser mucho más potente.
Y esto yo creo que todos podéis un poco, los que estéis en terapia, habéis hecho terapia o estáis en formación, experimentar un poco en vosotros mismos la profundidad que ha tenido el sentimiento de culpa. Sí, yo voy a discrepar un poco de... no, discrepar no, en el sentido de que todo esto sí comparto contigo, pero hay algo que cuando venía para acá estaba pensando también en la culpa. Claro, también es una de esas cosas que tiene muy mala prensa, digamos, ¿no? Parece que nos queramos librar de la culpa, pero claro, venía pensando, bendita culpa, ojalá nuestros gobernantes tuvieran un poquito más de culpa, claro, de la gente que dirige el mundo, ¿no? Hay algo de una culpa que también es necesaria, digamos, en el sentido de poner ciertos límites a nuestro egocentrismo, a nuestro narcisismo, a nuestra insensibilidad para con el dolor ajeno. Entonces, una parte de culpa creo que es importante recuperarlo. Y entonces yo pienso, ojalá Trump tuviera, Netanyahu, Putin, Xi Jinping tuvieran un poquito más de sentimiento de culpa, ¿no? No, yo en esto, claro que estoy de acuerdo. Fíjate que cuando yo hablo de la culpa como factor limitante, incluso hablo de la culpa objetiva. Yo participé, hablando de la culpa, en una mesa redonda en Sant Joan de Déu. Y allí había una psicóloga de prisiones que era encargada de trabajar con las personas que estaban allí encarceladas, por decirlo de una manera, ¿no? Yo recuerdo que salió un tema que yo también planteaba en mi charla, que es evidentemente cuando no hay sentimiento de culpa, esto ya es harina de otro costal. El problema es que una vez yo soy declarado culpable de algo, que soy culpable, el problema es cómo voy a manejar ese sentimiento de culpa. Entonces es muy interesante porque los dos coincidimos en la importancia de dónde nos vamos a enraizar. ¿En el remordimiento o el arrepentimiento? El remordimiento es la versión neurótica de la gestión de la culpa, el no hallar paz, no hallar suficiente castigo que me libre del sentimiento de culpa. En cambio, la elaboración a través del arrepentimiento es la capacidad que tengo de conmoverme con el daño que he causado, sentir compasión hacia aquel a que le he causado daño y poder ir allí y decir, lo siento, puedo reparar, puedo hacer algo. Esto creo que sí que es muy importante, es decir, que incluso cuando hacemos hechos culpables, nos sentimos que somos culpables, el camino ese que diferencia el entrar en la vía del remordimiento, que viene a ser el castigo sin fin, o la vía del arrepentimiento es el camino de la reparación y la aceptación. Eso sí que me parece importante. Claro, pedirle a Putin triunfo, toda esta gente de sentimiento de culpa, me parece que sería un milagro. Sí, y luego también en mi libro he querido también recuperar a Yalom con una idea también de la culpa, quizá que no se habla tanto, que es lo que él llama la culpa existencial, que es decir, aquella culpa que ya no es tanto la culpa por el daño que podamos infligir a otros, sino la culpa con el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos. Es decir, esta cosa de, un poco en relación a lo que hablábamos al principio, es decir, ¿qué pasa cuando sentimos que hemos desperdiciado nuestra vida, que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer con nuestras posibilidades? Ese arrepentimiento, digamos, que puede llegar, ¿no? Que es una culpa que tiene que ver más con cómo nos hemos tratado nosotros mismos. Y eso creo que también es importante ver esa faceta, ¿no? De la culpa y que no se convierta en lo que tú dices, ¿no? en una especie de pasividad frente a esto, sino al contrario, es decir, bueno, frente a esta verdad que se me pone delante, ¿qué hago para redimirme a mí en este caso, ¿no? También de mi propia desatención? Sí, como es esta cosa de que con la culpa es muy interesante poder entrar en la vía que es lo del arrepentimiento, qué capacidad tengo para salirme de la acusación permanente a tener la capacidad de decir qué puedo aprender, qué voy a aprender de ese error que he cometido. Y eso es lo que realmente redime la culpa, hacerla objeto de aprendizaje. Bueno, pues si os parece, si podemos dar un poquito de espacio. No nos enrollamos. Sí, porque si no estaríamos aquí filosofando. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis? ¿Yo puedo? Claro. ¿Puedo? Claro. Puesto. Bueno, es que a mí, pum, pum, se me ponen las neuronas
todas a bailar enseguida. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esta última parte. Para mí, ahora que habéis sacado la culpa, pues yo creo que ha sido el gran negocio de, por ejemplo, la religión católica. Claro, a mí un profesor cuando estudiaba psicología, un profesor decía que los niños eran malos porque nacían con el pecado original. Ya está. Y luego otra cuestión es, bueno, tú cometes un pecado, pues no eres culpable, te vas a confesar y yo te absuelvo. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Entonces, en ese sentido, yo creo que los protestantes que no se confiesan, bueno, entraron un poco más en el tema de la responsabilidad. O sea, yo para mí, como decía, mi padre decía que no puedes ser libre si no eres responsable. La palabra libertad tiene que estar siempre unida a la palabra responsabilidad. Eso decía mi padre, ¿eh? O sea que, bueno, esto por una parte es la reflexión que me ha venido a mí. Y también un hilo que he sacado del infierno de Dante. ¿Dónde situaría Dante a estos personajes como Trump, Netanyahu, Putin? ¿Dónde los situaría? ¿Dónde? Sí. Porque en el infierno, por favor, qué horror. Bueno, si Dios fuera todopotente, yo creo que utilizaría el túnel del tiempo para evitar que naciera. Pero ¿por qué los ha dejado nacer entonces? Si tú dices que es omnipotente. Bueno, no sé. No, están en las reflexiones. Bueno, muchísimas gracias por nuestra conversación. Bueno, siempre hay muchos hilos que se mueven, pero... No, y fíjate, eso que dices me ha hecho recordar una cosa de pequeño que yo viví. Pues claro, yo en entrada fui a un colegio religioso y teníamos aquel peñazo del pecado venial y el pecado mortal. Yo recuerdo que en momentos tenía miedo pero debía ser 5 o 6 años, tenía miedo de morirme porque pensaba que si me muero y estoy en pecado mortal me voy al infierno. Pero si te arrepientes antes de morirte, no. Ya no, pero la cuestión fundamental es, ¿debe un niño de 5 o 6 años andar con estos quebraderos de cabeza? Sí, claro. Un filósofo que me ha faltado en la conversación es Spinoza. Bueno, ya lo menciona en el... Sí, vale. sale mencionado. Digo en la conversación. Sí. Quizá más a propósito del tema del cuerpo, ¿no? Sí. El tema del cuerpo y el alma, del dualismo, más allá del dualismo. Y bueno, sí, claro, ahí hay unas citas, unas referencias a Spinoza como uno de los primeros filósofos quizá, ¿no?, que combaten esta idea dualista tan presente en nuestra cultura, que viene ya desde Platón y continúa con el cristianismo, esta idea de que somos un cuerpo físico mortal y somos un alma inmortal, escindida, distinta, que no solamente está escindida, sino que además hay una sobrevaloración y un desprecio del cuerpo en nuestra cultura, digamos, judeocristiana y platónica también, ¿no? Y entonces tanto Spinoza como luego Nietzsche, pues también son muy críticos con esta idea, ¿no? Sobre todo Nietzsche, ¿no? Nietzsche es demoledor. Y una cosa que he aprendido mucho cuando se insultan tanto, por ejemplo, los políticos y tal, que se insultan tanto, Nietzsche tiene una frase que a mí me inspiró mucho, o Nietzsche no, Spinoza. Cuando Juan habla de Pedro, en realidad habla de Juan. A mí me inspiró muchísimo. Nosotros le llamamos proyección. A ver, quería leer una pequeña... No, simplemente esta referencia de Nietzsche, ¿no? Cuando dice en un texto de Nietzsche que habla de los despreciadores del cuerpo, ¿no? Y entonces dice, en otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio y ese desprecio era entonces lo más alto. El alma quería el cuerpo flaco, feo, famélico, así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. Esta idea del cristianismo, ¿no?, como de toda la imaginería cristiana, claro, es como la cosa del cuerpo sufriente, el cuerpo torturado, el cuerpo enfermo, el cuerpo... Claro, esto pues ya Spinoza lo combate y Nietzsche, por supuesto.
Bueno, y fíjate que en esto yo creo que la aportación de la neurobiología es importante. Hay neurobiólogos, no, que ya tiene. Neurobiólogos como Antonio Damasio, que sí. lo dejan claro que esta decisión no tiene sentido. Incluso Damasio pone mucha énfasis, como ciertos biólogos evolucionistas, en la importancia del campo emocional en el desarrollo de la conciencia. Y como a veces hay como una visión de la conciencia como conciencia cognitiva, pero luego está la conciencia fenoménica, es el darme cuenta de que me suceden cosas en diferente ámbito, y eso muchos biólogos evolucionistas lo consideran fundamental en el desarrollo de la conciencia. Así que cuerpo y alma son lo mismo en realidad. Podríamos hacer aquello de la física, ¿no? Como que la materia es energía y la energía es materia. Claro. Ahora, un momentito, solo me gustaría leer también un epígrafe de un compañero, amigo, filósofo que está aquí presente en la sala, que lo he puesto como epígrafe referente al cuerpo, ¿no? Cuando dice, Luis Roca dice, lo real es el cuerpo, no la imagen del cuerpo. Es el cuerpo el que se relaciona con otros cuerpos y con objetos. Es el cuerpo el que dura, es el cuerpo que experimenta, es el cuerpo que goza y que sufre. El cuerpo habla, el cuerpo piensa, el cuerpo desea, el cuerpo siente. El cuerpo es singular, pero vive necesariamente en lo plural. El cuerpo es energía, pero es consistente. Si hablamos de ética y de la política, debe ser la de estos cuerpos reales, no de nuestros sueños imaginarios. El cuerpo es la potencia del experimentar y del lograr. Es la percepción sensible de los otros cuerpos. Es la vida del pensar. La inteligencia humana es la inteligencia de los cuerpos. O sea que para mí eso está idea clara, ¿no? Perdón. Mira, yo quería volver, en realidad un poco a colación de lo que estáis diciendo, creo, pero quería volver a la idea que hablabais antes sobre el concepto del yo, o el yo. Porque mientras comentabais, me surgía, primero me venía esta idea que citaba Peirce, ¿no? De que el yo es una función de identidad. Y ahí, ¿dónde está puesta la identificación? Eso. Y claro, en psicología se entiende, ¿no? Esto de que los enunciados identificatorios de los cuidadores de la infancia, pero la idea esta de que el yo al final es un constructo, como decíais, y es un relato, ¿no? Y desde esta mirada, por supuesto, que es cambiante, como decías tú también, Jaume. Entonces quería dos cosas. La primera, preguntaros sobre esta cuestión que se ha puesto ahora tan de moda de el yo auténtico, el yo verdadero. ¿Vale? ¿Eh? Pero me gustaría empezar un poco. El yo auténtico y yo verdadero. Sí, lo otro se me ha ido de la cabeza. No, por eso he dicho mantra, porque no sé muy bien qué debe ser eso. Es decir, no, te lo digo en el sentido de que para mí el yo, si quieres hablar de ello, tiene como dos funciones. Una sería, es verdad que dentro del campo psíquico, del espectro psíquico, es donde está la función de la conciencia. El yo es el centro de conciencia. Y luego es verdad que es decir, como que idealmente, digamos, es lo que nos da una cierta estabilidad. Es decir, pero claro, una estabilidad que según cómo se construye es una estabilidad compleja, rígida, una estabilidad a veces inestable. Pero, digamos, tiende a darnos una cierta sensación de una cierta unidad estable. Pero claro, eso en sí mismo es lo que muchas veces hace que, bueno, en nuestro lenguaje esta unidad estable es muy neurótica y se vuelve rígida, se vuelve muchas cosas. Es la capacidad de poner el yo como función de conciencia en esa autoconciencia sobre cómo funciono yo, es lo que nos permite hacer un yo en proceso. Y hay dos cosas que a mí me han ayudado mucho a comprender incluso cuál es el objeto de mi profesión. Una, fíjate, la dijo Lacan, podríamos decir, que nos hemos de aprender a manejar. Es decir, nos hemos de aprender, cuando todos los que hacemos terapia y vemos, nos vamos descubriendo y la cosa dices, ostras, de unido. Y la cosa no es que la cosa vaya a cambiar milagrosamente, pero sí que lo que vemos nos impreca, nos pregunta un poco, es decir, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué es como? Y tú, con tu conciencia, ¿qué vas a hacer con eso? Y eso es lo que nos permite establecer un proceso.
Y la otra, si la quieres ver más psicodinámica, sería una cosa que también aprendí de Jung, que es decir, el yo hay situaciones en las que ha de parar y dejarse influir, por lo que él llamaría el inconsciente. Es decir, dejarse modelar. Eso tiene sentido realmente. Pero digamos, el yo lo que tiene para mí es una función de conciencia y un estabilizador. Es decir, nos intenta dar coherencia. Que la coherencia sea coherente es otra historia. Sí, y quizás desde un punto de vista más, podríamos decir, filosófico, Leibniz hablaba de la apercepción, que sería ¿qué sería el yo? En realidad, esa capacidad que tenemos ciertos seres humanos, probablemente algunos animales también, aunque no sabemos, de percibir que percibimos. Es decir, cualquier animal, incluso una máquina, es capaz de percibir. Es decir, capaz de tener impresiones, recibir impresiones del mundo exterior y según esas impresiones moverse o actuar de acuerdo con eso. Pero claro, hay una capacidad bastante específicamente humana, o en todo caso parece ser que algunos animales también, de percibir que estoy percibiendo. Y eso es que me da, en cierta manera, identidad. Soy yo quien está percibiendo esta sala. Entonces, claro, de ahí busca esa estabilidad que decíamos y bueno, desde ahí, a partir de ahí, pues bueno, podemos construir todo lo que queramos, neurótico o sano, y eso ya dependerá, pero es un poco esta idea, ¿no? de la percepción que llamaba Leibniz. Fíjate que cuando decimos esa cosa de la capacidad que tengo de poner la conciencia a autoobservarme, diríamos que en términos de conciencia entras en eso, lo puedes llamar así, que es la conciencia reflexiva. Es decir, que la conciencia reflexiva no es pensar, es decir, es pensar, sentir y sentir el cuerpo. Entonces, realmente una buena percepción es la que integra los tres centros. Pero para eso hay que aprender, que no es tan fácil, a reflexionar. Sí, claro, como decimos en Gestalt, hay el darse cuenta externo, el darse cuenta interno y está el darse cuenta intermedio. Que es lo que pone de relieve es qué capacidad de afinamiento en conciencia reflexiva tenemos. ¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, yo básicamente felicitarte porque sabes que soy un entusiasta de este proyecto, siempre que nos veíamos y decía, hostia, esto tiene que tener forma. De hecho, soy el observador, que no fue observador de ese proyecto de Gestalt y filosofía. Me vienen muchas cosas, intentaré hacer un par porque es que si no, no sé muy bien cuál escoger. Pero bueno, yo recuerdo como alumno de secundaria que para mí la filosofía era un refugio. O sea, que quiero decirte que yo, como cuando era un chaval de 14 o 15, era la filosofía la que me daba un espacio para atenderme a mí mismo, en lo que era el colegio. Y esto te lo formulo como pregunta o como una reflexión que a ver cómo lo agarréis los dos, ¿no? Que claro, esto de la psicoterapia, por poner una palabra, es algo que aparece hace, pues yo qué sé, los años 60, pero los buscadores son milenarios. Y yo creo como que, yo que he venido del mundo del yoga y todas estas corrientes de orientalistas de los Estados Unidos, Chris también fue golpeado por esto, ¿no? Como que hay un legado occidental, ¿no? de buscadores que en estos tiempos que corren creo que es digno y es interesante y cuando la memoria no hay que olvidarla, ¿no? Porque de olvidar la memoria pasan tránsitos, estas películas que pasan. No, como felicitarte y también te lo paso, ¿no? Esa cosa de recuperar nuestra psicoterapia filosófica milenaria. No sé qué... Ahí te lo dejo, a ver. Sí, gracias Edu por decir eso, porque realmente es así, ¿no? Yo recuerdo también cuando empecé con el mundo de la psicoterapia, había muchas referencias, lo que tú dices, orientales, ¿no? El taoísmo, budismo, zen, etcétera, etcétera, que me parecen súper interesantes, me parecen aportaciones magníficas,
Pero había algo que pensaba, bueno, pues que nosotros tenemos una tradición de pensadores muy potente, digamos, y que a veces parece que lo olvidemos. Entonces una de las motivaciones también ha sido esto, como tú has dicho, psicoterapeutas ha habido siempre, digamos, ¿no? Entonces ha habido médicos del alma, como decía Epicuro, ¿no? Epicuro en cierta manera decía, bueno, la filosofía es una medicina para el alma. Hay médicos para el cuerpo y hay médicos para el alma, ¿no? Ahí entraríamos en ese dualismo, pero bueno, digamos que esa idea de que la filosofía, tal como a mí me gusta, o la filosofía que a mí me ha gustado, me ha interesado, no ha sido esa filosofía académica, autorreferenciada, de filósofos que se citan a sí mismos y especulan y tal. Bueno, quiero decir que me parece muy bien, pero a veces me parece un juego un poco puramente mental, ¿no? Entonces, filósofos que se hayan preguntado precisamente por los grandes asuntos humanos, que son asuntos que, bueno, trata el libro y muchos más. Aquí hemos hablado de algunos, pero bueno, temas como la libertad, que ha salido, por ejemplo, tangencialmente, el tema de la muerte, el gran tema de la filosofía desde siempre, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte, ¿no? Que esa idea de la muerte, el tema del sentido, el tema del cuerpo, en fin, tantos otros, ¿no? Entonces, esto ha estado presente desde los orígenes del pensamiento occidental. ¿Dónde se sitúa esto? Bueno, pues tradicionalmente se dice en el siglo VI a.C., en Grecia. Probablemente los griegos no es que inventaran nada, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Evidentemente ellos bebieron de fuentes anteriores, egipcias, indias, en fin, de todo esto. Pero bueno, que tenemos ahí una tradición muy potente que yo creo que vale la pena también explorar y utilizar, ¿no? Sin, evidentemente, dejar de lado, obviamente, aportaciones que vienen de Oriente que son muy valiosas. No sé qué opinas tú de esto también, ¿no? No, yo en esto totalmente de acuerdo. Y yo insisto en las sinergias, es decir, las sinergias entre la filosofía y la psicoterapia es algo que hoy en día se da en muchos autores. Por ejemplo, tienes autores de filosofía como Zizek, como el mismo Byung-Chul Han, Alain Badiou, Judith Butler, es decir, donde todo el diálogo con el mundo lacaniano es constante. Pero no solo esto, Eric Fromm está mencionando continuamente toda la tradición occidental filosófica. Por ejemplo, el libro Tipos psicológicos de Jung, las 200 primeras páginas es toda una reflexión sobre Schopenhauer, Kant y Hegel, en lo que fundamentará luego su posterior desarrollo. Es decir, yo creo en esa sinergia que incluye lo pasado con lo presente, porque es una manera de dar origen y de dar sentido a lo que ahora a veces parece que digamos como si fuera una novedad, ¿entiendes? Pues yo siempre digo también que el primer psicoterapeuta, no sé si ejerció como tal, es San Juan de la Cruz. Este es más místico, que también puedes encontrar aquí grandes joyas, pero La noche oscura del alma es un manual de manejo de lo que está ocurriendo en una situación de crisis importante, por ejemplo. Porque yo creo mucho en el campo de las sinergias y muy poco en los reinos de taifas. Sí, y bueno, una cosa que también me gustaría citar, ¿no? Que a veces cuando se habla de filosofía se habla de filósofos y nos olvidamos de las filósofas. Y de las terapeutas. Y muy importante también, ¿no? Porque bueno, yo he querido, es verdad que claro, cuando yo era profesor de filosofía, pues el temario de filosofía era pues Platón, Aristóteles, Kant, Schopenhauer, etcétera, etcétera. Pero bueno, he querido poner en el libro también referencias a filósofas muy importantes, ¿no? De nuestro... María Zambrano. Claro, María Zambrano, que para mí es un modelo también de esa integración, cuando antes ha empezado el Jaume con lo del apolíneo y lo dionisíaco, como esa idea de una filósofa, es que claro, no sé si llamarla solamente filósofa, poeta, escritora mística, yo qué sé, pero que con su concepto de razón poética, ¿no? Intenta buscar justamente esa síntesis entre lo que sería lo racional y lo que sería lo poético,
que en este campo de lo poético pues pondría todo lo que tiene que ver con lo más dionisíaco de la existencia, ¿no? Entonces, bueno, filósofas como Simone Weil, ¿no? Por ejemplo, Hannah Arendt. Grande, sí, ¿no? Sí, gran Simone Weil, que a mí me gustan mucho algunas ideas de Simone Weil, sobre todo cuando... Es que Simone Weil es un personaje fascinante, porque vivió ¿cuántos años? Pocos, Muy pocos. 30 y pocos años. Y una vida intensísima, ¿no? Y esta idea que tiene ella del cuidado, la importancia del cuidado, ¿no? Del sabernos cuidar, ¿no? Y esta idea de la importancia de trascendernos también. Es decir, Simone Weil insiste mucho en la cosa de decir, bueno, a veces vivimos en un mundo encerrados en nuestra burbuja, ¿cómo somos capaces de trascendernos nosotros mismos, entregándonos a los demás también, ¿no? Entregándonos al servicio de los demás, ¿no? Y me parece fascinante también estas filósofas, no sé qué... No, fíjate que ahora cuando hemos hablado de María Zambrano, que a mí que me gusta la poesía, escribir, no sé si la escribo tan bien, pero bueno, hacer algo hago, pero leerla es un encanto, ¿eh? Cuando habla de la razón poética, cuando habla de lo que podríamos llamar el filósofo más de tendencia generalista, unionista, y el filósofo como el poeta que ve la cosa más en la diversidad, en la flor, en el árbol, es decir, lo dice de una manera tan bonita que es precioso. Y luego, hablando de sinergias, María Zambrano tiene 2 libros dedicados a reflexionar sobre el campo de los sueños. Y la verdad es que aprendí mucho de lo que ella dijo. Se nota mucho la influencia de Jung pero las aportaciones que hace son de primer nivel, cosas que a mí ni se me habían ocurrido. Esas miradas que a veces sinérgicas que vienen de otros campos, es que son de una riqueza increíble. No podemos renunciar a eso. Hay una pequeña cita que hago de María Zambrano, que bueno, me gustaría leerla cuando habla de esto, ¿no? De vivir poéticamente. ¿Qué significa vivir poéticamente? ¿No? Claro, es como que cada uno lo puede interpretar a su manera, ¿no? Pero dice María Zambrano, la poesía es pura contradicción. El amor en la poesía anhela la unidad y se revuelve contra ella. Vive en la dispersión y se aflige. Llora por lo que no quiere dejar y se rebela contra lo que le salvaría. La poesía es la conciencia más fiel de las contradicciones humanas, porque es el martirio de la lucidez, del que acepta la realidad tal y como se da en el primer encuentro, y la acepta sin ignorancia, con el conocimiento de su trágica dualidad y de su aniquilamiento final. No sé, es como un canto, ¿no?, a vivir de este modo poético, ¿no? Sí, sí. Es maravilloso. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, próximo episodio. Ya. ¿De qué estás pensando? No, solo el otro día pensaba, no sé si llegará a tal, pero pensaba, bueno, tengo el título solo, nada más, solo el título y el subtítulo. Y el título sería Amar se dice de muchas maneras, refiriéndome a que Aristóteles habla justamente en su metafísica, ¿no? Empieza así diciendo, el ser se dice de muchas maneras, pues amar se dice de muchas maneras. Ese sería un buen título, pero solo tengo el título. El título ya es poético, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a los dos. Luego, muchísimas gracias a todos. Y yo simplemente, como para cerrar, no me gustaría decir, ostras, ojalá este libro sea una invitación a esto, ¿no? A reflexionar, a pensar, a filosofar, a cuestionar cosas, ¿no? A hacernos preguntas simplemente, por el gusto de hacerlas, nada más, ¿no? No buscando Y respuestas. además que no nos diera la respuesta al chat GPT, por favor. Claro, sí. Ni busquemos respuestas tampoco, hagámonos preguntas, dejemos que las preguntas vayan haciendo su camino, ¿no? Nosotros, y bueno, desde ahí podremos vivir un poco más conscientemente. Gracias, muchísimas gracias. Jaume, ha sido un placer.
grabar.